Cada vez que yo hago un video enseñándoles a ustedes qué es lo que tienen que revisar en un carro antes de comprarlo, cada vez que les enseño a ustedes cuánto más o menos deberían tener para comprar y mantener un carro, cada vez que les hago todo ese tipo de videos, siempre recibo algunos comentarios muy parecidos. Cosas como que, entonces, ¿para qué busco un carro? Yo ya no compro carro. Este man, ¿qué es lo que espera vendiendo carros y desanimando a la gente? Para este man todos los carros son malos. Bueno, cosas similares. Y no, mi intención nunca, jamás en la vida ha sido desanimarlos a ustedes a la hora de comprarse un carro, sino enseñarles a comprar un carro, que es muy diferente. Una cosa es ir por allá y por emoción, por pasión o por dejarse enredar de algún mentiroso, hacer cualquier compra. Y otra cosa es saber hacer una compra. Y eso es lo que yo constantemente les estoy enseñando en mis videos. Y el día de hoy vamos a ver el por qué sí y por qué no comprar un carro. Cuándo comprarlo y cuándo no comprarlo. Comencemos con ¿por qué comprarme un carro? Y las razones son varias, iniciando con la comodidad, pasando por la seguridad y hasta llegando a la economía, porque sí, tener un carro puede resultar más económico en ciertas circunstancias que no tenerlo. Pero iniciemos con el tema de la comodidad. Y es que tener un carro puede resultar cómodo en la mayoría del país, no en todas las ciudades, porque ciudades como Bogotá definitivamente tener un carro es una pesadilla, pero en otras ciudades o pueblos tener carros resulta muy cómodo. ¿Por qué? Muy sencillo, por ejemplo, si donde usted vive llueve mucho, como por ejemplo pasa acá, tener un carro es mucho mejor que tener una moto, porque hay que usted andar en moto es lavarse la mayoría del tiempo. Y eso resulta muy cómodo. También cuando es una ciudad demasiado caliente, tener un carro con aire acondicionado definitivamente resulta muy cómodo. También podríamos ir a la hora de viajar. Viajar en carro propio es mucho más cómodo que viajar en bus, en colectivo, bueno, en transporte público o hacerlo en moto, que resulta demasiado incómodo, especialmente en los viajes muy largos y en esas motos que no son adecuadas para viajar. También podríamos hablar del caso de cuando donde vives el servicio de taxi es sumamente malo y servicios de aplicaciones como Uber e InDriver no son muy comunes, como por ejemplo pasa acá en Pitalito. El servicio de taxi es una porquería la mayoría del tiempo, especialmente en las noches, después de las 10 de la noche y los domingos. No consigues un berraco taxi. Entonces, cuando sales de pronto a cine, sales por ahí a comer en la noche y vas a pedir un taxi, resulta que ni te contesta el operador, te paras en una esquina y tampoco pasa un taxi. Entonces, sí resulta más cómodo tener tu carro propio. Y también por el lado de la seguridad, ¿no? Que andar de noche en moto resulta más peligroso que andar en carro. Entonces, por ese lado lo podemos mirar. Ahora, también podríamos mencionar lo negativo de tener un carro. Y como lo dije en un principio, ciudades como Bogotá, donde tienen no solo pico y placa, que es un desastre eso, tener que lidiar con pico y placa y además que resulta muy costoso. Además, una ciudad sumamente congestionada. Vivir varios minutos e incluso horas en un trancón, como por ejemplo los que se hacen a la entrada de Bogotá, es un martirio y es una pesadilla y es donde uno dice, quisiera tener una moto para adelantarme toda esta gente. O por ejemplo, cuando lo que pasa acá en Pitalito, llevamos casi 3 años en donde se la pasan arreglando la vía, reparchando la vía y hacen muchos parecigas de aquí a Neiva, que hay 200 kilómetros. Y hay veces que uno se puede tardar 1 hora ahí, esperando que le den vía. Y eso resulta muy incómodo y es una de las cosas negativas del el carro, ¿no? Que le resta comodidad. Por ejemplo, yo tengo que ir constantemente a Timaná, que queda aquí más o menos unos 20-25 kilómetros, y estoy yendo en carro, pero comenzaron nuevamente con los parisigas y me estoy yendo en moto. Entonces ahí viene lo negativo. Ya un par de veces a medio camino comienza a lloverme y me comienzo a lavar. Entonces ahí es donde uno entra en una dicotomía, ¿no? De cuando sí, cuando no. Pero pues en términos generales, tener carro casi siempre resulta mucho más cómodo que no tenerlo. Ahora hablemos de la seguridad, porque evidentemente si tienes un carro y vas en un carro, vas más seguro. Ya sea que hablemos de que las cifras de atracos y robos a las personas que van en carro son menores que a las personas que van en moto, que esto no significa que si vas en un carro no te atraquen. Claro que te atracan y pasa mucho en Colombia, solo que en las motos son más frecuentes. Lo mismo aplica para los accidentes de tránsito. Si vas en un carro, hay más chance de que en un accidente resultes completamente ileso, sin ningún tipo de herida, raspadura o lesión, nada. Y obviamente que quedes vivo. Mientras que en la moto hay mayor probabilidad
de resultar herido y de resultar muerto. Pero esto no significa que sea una sentencia de muerte tener una moto, como algunas personas me lo escribieron en el video donde hablé del dinero que me había ahorrado desde que compré la moto, donde decía que pues en 3 meses me había ahorrado más de 1.000.000 de pesos, y algunas personas en los comentarios comenzaron a decirme, ay, ¿cómo es que le pone precio a su vida? Que cómo se le ocurre andar en algo tan peligroso como una moto, que es que este man se va, bueno, ya saben. Y no, no es así, que obviamente es más inseguro una moto, eso es verdad. Eso no hay forma de discutirlo. Pero si vamos a las cifras y tenemos en cuenta que en Colombia hay prácticamente el doble de motos que de carros, es normal que el número de accidentes de tránsito y de fallecidos sea mayor con las motos. Pero nuevamente, si revisamos las cifras, nos daremos cuenta de lo siguiente, de que si vas en una moto en Colombia al año, tienes una probabilidad de 0,045% de fallecer en un accidente de tránsito. Pero si vas en un carro, es del 0,013%. O sea, si es prácticamente el triple de probabilidad de pues, fallecer en una moto que en un carro. Pero si vemos el número, es muy bajo, 0,045%, ni siquiera la mitad de un 1%. ¿Sí? Es bajísima la probabilidad. Si vamos de otra forma de verlo, la probabilidad de fallecer en un accidente de tránsito si vas en una moto es de 1 en 2.300 motocicletas, más o menos. Cada 2.300 motocicletas alguien muere. Y en carro es de 1 en 7.000. Entonces, sí es, digamos, más frecuente, pero tampoco es una sentencia de muerte. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora hablemos de economía, porque tener un carro sí puede salir más económico que no tenerlo, siempre y cuando la distancia que recorras sea la suficiente. Y estamos hablando de más de 10.000 kilómetros al año. Si tú normalmente recorres más de 10.000 kilómetros, tener el carro, y obviamente dependiendo del carro, va a resultar más económico que si no lo tienes. Pero aquellas personas que tienen un carro y recorren menos de 5.000 kilómetros, les está saliendo costosísimo tenerlo, y de hecho les recomendaría, a menos que les sobre la plata, no tenerlo. Ahora, como yo sé que de pronto algunos se están preguntando, bueno, ¿y qué pasa con lo que hay entre 5.000 y 10.000? ¿Vale o no vale la pena? Miren, entre más se acerca a los 5.000, menos vale la pena y más costoso se está saliendo. Y entre más se acerca a los 10.000, pues más económico te está saliendo, ¿no? Lo otro, también hay que tener en cuenta que esa cifra de 10.000 kilómetros es considerando que tengas un carro económico de consumo como un Spark Huevito, un Spark GT, un Kia Picanto o carros similares que hagan rendimientos por encima de los 45 kilómetros por galón. Y entre mejor sea el rendimiento, pues más barato te sale tener. También hay que hacer la aclaración que te sale más barato siempre y cuando la alternativa sea o andar en taxi o andar en Uber o en otras aplicaciones. No estoy teniendo en cuenta el servicio público como busetas y Transmilenios, que obviamente ahí nunca te va a salir más costoso que tener un carro. Eso sí, hay que hacerlo. Ahora, también hay que hablar, digamos, en comparación con las motos. Si yo soy solo o máximo tengo un acompañante, tener moto definitivamente te va a salir mucho más barato y también más cómodo. Pero si yo ya tengo niños, especialmente niños pequeños, tener carro no solo va a ser más cómodo, va a ser más seguro, sino también va a ser más económico. Porque para aquellas personas que solo tienen moto y andan 3 o 4 en la moto, se están arriesgando no solo un accidente fatal, que mire que han pasado muchos accidentes con bebés especialmente, sino que te estás arriesgando a un comparendo, a que te quiten la moto y demás. Va a salir más costoso. Y si mandas a los niños con otra persona en taxi, buseta y demás, pues estás gastando gasolina en la moto, estás gastando transporte público, pues sale muy costoso. Entonces, cuando ya son más de 2 personas, especialmente cuando esa tercera o cuarta o quinta persona son niños, tener carro te resulta más barato. Pero bueno, hasta el momento esas son las ventajas de tener un carro propio. Pero, ¿cuándo es el momento adecuado de comprarse ese carro? Muy sencillo. Cuando tengas el dinero para comprártelo de contado o, en su defecto, comprárselo financiado, pero financiar máximo y dependiendo de tus ingresos, el 50% del valor del carro. Meterte en un crédito para financiar todo un carro es una pésima idea a nivel financiero. Poco recomendable o nada recomendable, de hecho. Nunca deberían cometer ese error de financiar todo un carro o más del 50%. Muy mala idea. Ahora,
También hay que tener en cuenta que no solo es comprar el carro, es mantenerlo. Y cuando estamos hablando de carros usados, no solo es mantenerlo, sino tener en la mente que no importa qué tan bueno esté en ese momento, no importa qué tan bueno nos diga el peritaje que está, es que más temprano que tarde le vas a tener que meter plata a ese carro. Y para los que usualmente hacen ese comentario, no, por eso es mejor comprar carro nuevo. Estamos en Colombia. El 90%, más del 90% de las personas no tienen cómo comprarse un berraco carro nuevo. No tienen 60, 70, 80, 100 millones para comprarse un carro nuevo. Entonces tienen que pensar en un carro usado de 20, de 25, ¿sí? De 30 millones de pesos, más o menos. En ese está el rango de la mayoría de las compras que se hacen de carros usados. Yo en lo personal también les recomiendo no comprarse carros muy viejos. Yo sé que muchas personas se ponen bravas cuando yo les digo que no es buena idea comprarse carros viejos porque muchos dicen, a mí me salen mejor, me han salido muy buenos, son mejores que los carros nuevos. Eso no es así. Puede que algunas personas hayan tenido suerte que con su carro les salió muy bueno y además son muy buenos dueños y no les da mucha lata. Pero la realidad, cuando te sales de ese único carrito que has tenido y cuando pasas a tener muchos, es que los carros viejos son, en su mayoría, demasiado problemáticos y poco o nada recomendables. Entonces, por eso yo siempre les digo, traten de comprarlo lo más reciente posible. Yo en lo personal trato de trabajar con carros por encima del 2010, que no significa que un carro 2010 no falle y el 2009 sí, no, solo que las probabilidades son menores, ¿no? Eso hay que tenerlo en mente. Entonces, en lo posible traten de comprar del 2010 para arriba, es lo más sano. Y obviamente siempre toca revisarlo muy bien. Ahora, también hay que tener en cuenta que es que el carro come gasolina, por eso yo siempre en los gastos y cuando me pedían asesoría siempre les digo cuánto van a recorrer, porque es muy importante. Muchas veces a las personas se les olvida que tienen que echarle gasolina y que la gasolina es muy costosa y algunos fantoches, porque no les cabe otra palabra, dicen, si no quieren gastar plata en gasolina, cómprese una cicla. No, es que la gasolina es un factor muy importante. Y mire, como una persona que siempre ha sido pobre, muy pobre, arrancado la mayor parte de su vida, que puede que ahora viva un poco más cómodo. Soy un pobre acomodado, pero sigo siendo pobre. Sí, me resulta muy fácil ponerme en los zapatos de las personas que les cuesta muchísimo ganar el dinero. Yo sé muy bien qué es eso. Y por eso para mí el tema del consumo es sumamente importante. Y como yo sé que la mayoría de mi público son personas de ingresos bajos, a mí casi no me miran ricos porque obviamente yo casi no hablo de marcas finas, sino que hablo más de marcas comerciales, económicas, pues la mayoría de mi público son personas que compran ese tipo de carro. Entonces yo tengo presente eso, que la gasolina es un factor súper importante. Y no solo la gasolina, sino todos los gastos, repuestos, llantas, impuestos, seguros y demás cosas. Entonces es importantísimo siempre tener presente cuánto dinero me va a pedir el carro. Entonces yo les recomiendo, si vas a comprar el carro, lo mejor es comprarlo de contado. Aunque me tenga que bajar unos modelos, es mejor comprarlo de contado. Segundo, que este vehículo yo lo pueda mantener. Es por eso que yo le recomiendo a las personas, y cuando estamos hablando de carros muy económicos de tener, y lo compraron de contado, que al menos tengan ingresos superiores a los 3 salarios mínimos. Y que de esos 3 salarios mínimos, que aquí en Colombia son más o menos unos 4 millones de pesos, más o menos, que de esos 4 millones de pesos le queden al menos unos 700.000 pesos libres solo para los gastos del carro. Solo para los gastos del carro. O sea, de esos 4 millones se deben de quedar al menos 700.000 pesos libres. Y para el que de pronto me escriba en los comentarios, ay, yo me gano solo el mínimo, pero me quedan los 700.000 pesos libres porque, bueno, X. Yo le voy a decir, no va a ser suficiente, porque el día que el carro se te dañe, si tienes ingresos de solo un salario mínimo, no lo vas a poder arreglar. Porque le resulta más fácil a una persona que gana 4 millones de pesos, pues buscarse un crédito o buscar a alguien que le preste plata para arreglar el carro e irlo pagando. Pero a una persona que se gana el mínimo, no le va a quedar, ¿no? Entonces, no solo es importante cuánto le queda libre, sino la entrada de dinero como tal. Y bueno, ya hace un tiempo yo hice un video donde mostraba más o menos cuánto deberías ganar y cuánto te debería quedar libre dependiendo del carro que vas a comprar y la cantidad de kilómetros que vas a recorrer. Vayan y lo buscan, que realmente es un video muy interesante. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para que hagas una muy buena compra y no vayas a perder dinero, o al menos no mucho, en el proceso. En resumen, ¿cuándo es buen momento para pensar en un carro? Primero que todo, cuando tienes cómo comprarlo de contado.
O al menos no necesitas financiar más del 50%. Lo más recomendable es que no se financie más del 20%. Pero digamos, si tienes buenos ingresos, hasta el 50%. Y estoy hablando de que si vas a financiar un 50% del carro, deberías tener ingresos, y dependiendo obviamente del carro, y vamos a hablar de un carro de aproximadamente 70 millones y te vas a meter una deuda de 35 millones. Para eso, yo les recomendaría tener ingresos superiores a los 5 salarios mínimos. Más si puede, pero al menos 5 salarios mínimos para una deuda de 35 millones de pesos en un carro. Lo otro es que si ya tienes una familia con niños y ya son 3, 4, 5 personas en tu familia, lo mejor es tener un carro. Te va a resultar más cómodo, mucho más seguro y más barato. También hay que tener en cuenta que debes de estar muy consciente de tu capacidad económica. He visto muchas personas y me escriben realmente mucho, personas con 30, con 35 millones de pesos pensando en BMW. Papi, qué pena que se lo digo así. Pero si usted solo tiene 35 millones de pesos, no piense en un BMW. No piense en un Mercedes. No piense en un Honda. No lo haga, porque se va a meter en una vaca loca. Si usted tiene 35 millones de pesos solo para comprarse el carro, evítese dolores de cabeza y cómprese un Chevrolet, un Renault, un Hyundai, un Kia, un Suzuki. Esos son los carros que deberías comprar con tu presupuesto. Las personas que ya pueden pensar, digamos, más fácilmente en un Mercedes son personas con más de 80 millones. Con menos no, la verdad no valdría mucho la pena. No se arriesgue a tener muchos dolores de cabeza. Lo otro, y especialmente si recorres 12.000, 15.000, 20.000 kilómetros al año. Si tu bolsillo te lo permite, obviamente, ten carro y moto. Porque la moto te economiza mucho dinero, demasiado. Y cuando estás andando solo, cuando necesitas hacer una vuelta rápida en el centro, un viajecito corto tú solo, la moto es una muy buena alternativa. Como les expliqué hace rato y como expliqué en ese video anterior, yo en 3 meses, recorriendo poco más de 3.000 kilómetros, me he economizado más de 1.000.000 de pesos. Y eso es plata que me sirve a mí. O sea, yo tengo ingresos mayores que la mayoría de ustedes. Yo gano un poquito más que la mayoría de ustedes. No porque yo sea un sobrado, sino porque yo trabajo, tengo 3 trabajos. Ese es un trabajo, hacer videos. Vender carros es mi otro trabajo y hacer trámites de tránsito es mi otro trabajo. Entonces, como yo me mato mucho trabajando, tengo unos ingresos más o menos buenos que me permiten vivir cómodamente. Y aún así, para ajustar el bolsillo, me compré una moto para ahorrarme más plata, porque tener carro me estaba resultando ya muy costoso. Pero claro, no falta el vanidoso que dice, uy, no, si no puedes, pues anda en patines, como ya me lo han dicho muchas veces. Ahora, si puedes y tu bolsillo te lo permite, obviamente, ten carro y ten moto. Los viajes en familia en carro, viajes largos en carro y cosas así muy importantes, o cuando está lloviendo, pues en carro. Pero cosas corticas, cosas rápidas en moto, y es mucho el dinero que te vas a ahorrar. Lo suficiente como para recuperar la inversión que hiciste en la moto en 1 o 2 años máximo. Importantísimo, obviamente, dependiendo de la moto, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, yo hice cálculos de mi moto nueva, que valió 16 millones de pesos, que en menos de 3 años ya estoy recuperando, 3, 4 años ya estoy recuperando esa plata. Y me queda la moto libre, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí es importante, pues, hacer todo ese tipo de cálculos. Y bueno, mis amigos, espero que les haya gustado el video, un poco reflexivo, más que informativo, pero que es importante a veces aterrizarse en todo este tipo de puntos. Muchas gracias por verme y nos vemos en una próxima